Cordial saludo, tutor y compañeros. En este momento voy a hacer la presentación sobre el video solicitado del componente práctico, por así decirlo, de la fase 4. Entonces, pues el grupo que nosotros integramos es el grupo 15. Entonces vamos a ver los requerimientos del punto 3, que es el punto práctico que se solicitaba. Listo, para el punto 3 nos dice que debemos diseñar y simular en software CAD un sistema de instrumentación el cual implemente un sensor resistivo en un puente de Wheatstone alimentado con 1 voltio y ahí el ajuste de la salida entre 0 y 12 voltios. Implemente la visualización por LEDs. Se sugiere usar un LM3914 para visualizar la salida mediante los LEDs. Listo. Entonces vamos a ver los cálculos que realizamos. Listo, pues este es el puente de Wheatstone que hemos venido manejando anteriormente, que lo hemos venido presentando y que hemos realizado sus cálculos que nos han solicitado en las fases anteriores. Entonces, para la práctica establecemos un potenciómetro de 2.2K. Entonces vamos a hallar el valor de R2, que es lo que se solicita. Listo. Entonces, luego de reemplazar aquí la fórmula, encontramos que para R2 tendremos una resistencia de 1 kilo ohmio. Listo. Entonces aquí ya tenemos el primer pantallazo de la simulación. Como dice que se sugiere aquí también usar un LM3914 para visualizar para la visualización de la salida en los LEDs. Entonces también tenemos acá el puente de Wheatstone, el amplificador y el LM3914 y la salida de los LEDs, y acá de los estados de los LEDs. Entonces calculamos la ganancia del AD620 por medio de la resistencia RG, la cual determinamos por la siguiente fórmula. Entonces esto es para calcular RG, esta es la fórmula que también habíamos trabajado, o la que encontramos en la información. Entonces, según en la información de evaluación y seguimiento, según las especificaciones técnicas del fabricante, entonces determinamos el valor de la ganancia. Entonces la ganancia va a ser el valor de la salida sobre el valor de entrada del voltaje, el voltaje de entrada sobre el valor de la salida. ¿Listo? En nuestro ejercicio nos piden que la salida es 0 voltios, que puede estar entre 0 y 12 voltios. Y nuestro voltaje máximo será de 12 voltios. Y entonces para el puente de Wheatstone, el voltaje, como lo vamos a ver en la simulación, será de, teniendo estos valores y los valores de resistencia, el voltaje en el puente de Wheatstone será de 0.375 voltios. Sí, entonces para eso lo podemos comprobar con esta fórmula que tenemos propuesta aquí. Listo. Entonces hacemos el cálculo otra vez, reemplazamos el valor de las resistencias y tendremos este valor de 0.375 en el puente de Wheatstone. Entonces para el valor de la ganancia tendremos igual la fórmula que teníamos establecida anteriormente, será 12 voltios sobre el valor de la salida en el puente de Wheatstone, que es 0.375,
y entonces tendremos que la salida, el valor de la ganancia serán 32 voltios. ¿Listo? Aquí reemplazamos para obtener RG, y reemplazamos la fórmula también que habíamos dispuesto, y tendremos que RG será de 1.5935 kiloohmios. Aquí también tenemos otro pantallazo que realizamos también, donde se muestra ya la disposición con un LED encendido, pero pues ya les vamos a mostrar el valor tanto del cuando el puente de Wheatstone está cuando el puente está en equilibrio y cuando ya el puente está en desequilibrio. Cuando el puente está en equilibrio, nuestra salida será todos los LEDs encendidos, y cuando el puente esté en desequilibrio, según el valor del voltaje que esté suministrado por el potenciómetro, nos va a dar nos indicará acá el estado de los LEDs según el voltaje. Entonces aquí también tenemos acá otro valor de ganancia, que es 1.67 voltios sobre 0.0521 voltios, que nos va a dar una ganancia de 32.053 voltios. Entonces vamos ahora posteriormente vamos a calcular la resistencia de la LM3914. Por medio de los pines 6, 7 y 8 calculamos el valor del voltaje de la resistencia para la escala de los LEDs según el datasheet del fabricante. Entonces esta es una fórmula para calcular la resistencia de referencia. Entonces el voltaje de referencia, perdón, de salida. Entonces vamos esta es la fórmula que se propone, y acá tendremos ya según los valores que tenemos nosotros en los valores que dispusimos nosotros para el ejercicio. Listo, entonces serían 12 voltios, que es el voltaje de salida. Esta es una constante, 1.25 voltios. Entonces sería resistencia 12 sobre 2 kiloohmios. Y serían estas dos resistencias, ¿cierto? Entonces acá tendremos ya que el voltaje de referencia en la salida será, la resistencia de salida serán de 17.2 kiloohmios. Aquí tenemos otro pantallazo que realizamos. Listo, entonces ahora vamos a pasar al simulador para visualizar los dos estados que tanto el estado aquí todos los estados que realizamos aquí en el simulador. Entonces tenemos acá el voltaje de entrada, la resistencia, que es de 2.2 que dijimos, resistencia o la otra resistencia de 1 kiloohmio, el potenciómetro, la otra resistencia que es de 2.2, y esta también que la calculamos. Entonces esta es la otra resistencia que calculamos, que fue 1.559. Pues obviamente estas resistencias son valores que nos dan en la práctica. No vamos a obtener un valor de tan exacto como está aquí en el simulador, ¿no? Pero pues de todas formas, eso es lo importante de la simulación, que podemos asemejar los valores según los datos exactos de los cálculos. En la práctica no se puede hacer eso porque no existen
valores de resistencia de estos como lo encontramos en los cálculos, pero entonces se asemejan o se tratan de acercar y pues pueden dar valores que sí nos pueden mostrar una igualdad. Entonces acá tenemos aquí tenemos el puente de Wheatstone, acá tenemos nuestro amplificador, el AD620, y acá tenemos ya nuestro LM3914 como se solicita, el valor del voltaje de alimentación, que son 14 voltios para nuestro LM. Obviamente son valores de voltaje diferente porque este LM3914 se alimenta con 14 voltios, entonces no nos va a servir el mismo voltaje de la primera fuente. Toca en este caso para hacer una práctica tendríamos que utilizar dos fuentes distintas con dos voltajes diferentes. Listo. Y nuestros LEDs acá que en este momento pues están apagados porque el simulador aún no está en ejecución. Entonces vamos a ejecutar el programa. Entonces, como mirábamos, el voltaje de salida para el puente de Wheatstone era 0.375. Entonces aquí tenemos 3 puntos, el voltaje de salida para el puente de Wheatstone, que es 3.75 cuando está en equilibrio. Acá nuestro valor de voltaje de salida del amplificador, que son 12 voltios, y en este caso cuando el puente de Wheatstone está en equilibrio y el voltaje acá están 12 voltios, tendremos el estado para los LEDs totalmente encendidos. Listo. Entonces, por ejemplo, acá si movemos este sensor que acabamos de proponer, el potenciómetro, vamos a ver que ya el puente de Wheatstone ya queda en desequilibrio, el valor de voltaje también del voltaje de salida también disminuye, y por ende la salida para los LEDs va a estar se va a ir disminuyendo. Entonces, por ejemplo, si vamos disminuyendo el valor en el potenciómetro, entonces estamos aquí en 67%, vemos que obviamente el voltaje sigue disminuyendo y los LEDs se siguen apagando. Listo. Entonces, con esto comprobamos que tanto los cálculos como la simulación están totalmente acordes a lo solicitado en la guía. Estamos utilizando los sensores, el amplificador operacional que nosotros colocamos acá, calculamos el valor de RG, tenemos acá también el puente de Wheatstone, estamos haciendo uso también de nuestro LM3914 y pues la salida de los LEDs, la visualización acá de los dos estados, tanto encendido como apagado. Pues les agradezco por su atención y muchas gracias a los compañeros por su participación.